Muy buenas a todos. Estamos aquí en este vídeo para explicaros cuáles son las funciones de un entrenador, cuáles son las funciones de un preparador físico, cómo deben coordinarse juntos y así conseguir el objetivo final, que es que el atleta consiga los mejores resultados posibles, tanto a nivel competitivo, si es su objetivo competir, como a nivel de aprendizaje, cuando su objetivo es simplemente aprender o mejorar sus cualidades físicas. Vale, simplemente comentaros que estoy haciendo este vídeo, ya que hice un directo en Instagram, pero bueno, muchas de las personas que no pudieron asistir pues me preguntaron si sería posible volver a acceder a ese vídeo, así que por eso estoy haciendo de nuevo este vídeo en el que quiero presentar un nuevo servicio de Fight by Science, que es la preparación física de clubes, ¿vale? Es decir, ¿en qué consiste ese servicio? Pues básicamente yo me comunico con un entrenador, ¿vale? Ese entrenador me cuenta la situación actual del club, cuántos días a la semana puede entrenar, cuáles son los objetivos, cuándo son las próximas competiciones. Y entonces, en función de eso, yo le ayudo a programar cuántos días de entrenamiento tiene que hacer, qué número de asaltos tiene que hacer cada día, a qué intensidad se tiene que entrenar cada uno de los días, qué número de asaltos, qué descanso tiene que haber entre esos asaltos, qué cualidades físicas se van a trabajar en cada sesión y cómo coordinar pues también los días que tocan sparring, los días que se realizan trabajo técnico, cómo hacer esos trabajos técnicos para obtener una mejor retención o un mejor aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin más, vamos a pasar a la explicación. Comentaros que, bueno, si estáis interesados en este tipo de servicios, si eres un entrenador o perteneces a un club y consideras que es interesante, pues nada, puedes contactarme. Tienes también el link abajo en la descripción para poder acceder a este servicio, o puedes contactarme a través de las redes sociales y ya pues nos ponemos en marcha para poder organizar mejor la preparación física de tu club. Bueno, lo cierto es que la realidad es que para preparar un combate se pueden necesitar incluso hasta 12 semanas, incluso podríamos decir 16 semanas, podría ser un bloque entero para llegar en nuestro mejor momento de forma a una competición, ¿vale? Es decir, si tuviésemos una competición muy importante, un campeonato mundial o la competición más importante de tu vida, te recomendaría que tengas al menos 12 semanas para poder plantear esa competición de la mejor manera posible, o 16 semanas, ¿vale? Esto a veces se ve como algo impensable. ¿Por qué? Porque a veces no existe una buena organización en estos deportes, no existe un calendario, no sabemos exactamente cuándo vamos a competir, ¿verdad? Sin embargo, si es una fecha importante, si estás compitiendo en un nivel más alto, es muy probable que sepas con más tiempo cuándo se produce esa competición. Y además, cuando te digo que vas a llegar en el mejor momento de forma, no significa que durante el resto del tiempo no puedas competir. También puedes competir, pero no vas a llegar a un estado de forma tan bueno como en ese momento, ¿vale? Luego veremos por qué, pero eso es el bloque de entrenamiento completo, ¿vale? Todo esto lo estoy explicando porque dentro de nuestra preparación física tenemos que llevar a cabo una planificación, ¿vale? No podemos simplemente entrenar todos los días de la semana de la misma manera, todos los días del mes y mes a mes repetir esa estructura, es decir, que la semana sea siempre la misma, que sepamos cuándo nos toca sparring, qué días se hace trabajo de técnica, que más o menos los asaltos que se hacen sean los mismos, que no haya una variación en cuanto a la duración de los asaltos, a la intensidad de los asaltos, no simplemente pensar en añadir más asaltos y que eso nos va a hacer mejores peleadores o mejores practicantes de artes marciales, sino que hay muchas otras formas de planificar, ¿vale? Todo esto, esta planificación, pues se realizaría para evitar estancamientos, lesiones, sobreentrenamiento, mal rendimiento en las competiciones y también para evitar que el aprendizaje de la técnica sea malo, ¿vale? Para favorecer el aprendizaje, pues también es necesario llevar a cabo una planificación, ¿vale? Todo esto lo comentamos porque la planificación está en contra del entrenamiento aislado, del típico workout que se llama, ¿vale? El workout sería ir a entrenar porque me lo paso bien y quiero quemar unas calorías, quiero perder peso o simplemente, pues bueno, me quiero divertir y despejarme un rato porque estoy cansado de mi trabajo o lo que sea. Está perfecto, ¿vale? A modo de entretenimiento. Sin embargo, cuando perseguimos una mejora en el tiempo, no nos vale simplemente con hacer entrenamientos que no están encadenados entre sí para mejorar ciertas cualidades, ¿vale? Por poneros un ejemplo, pues si un día
voy a entrenar y me pongo a hacer pesas, al día siguiente voy a entrenar y hago Muay Thai, al día siguiente voy a entrenar y hago una carrera y al día siguiente pues me voy a nadar. Está muy bien, estamos saludables, estamos haciendo deporte, estamos haciendo ejercicio, pero no estamos enviando al cuerpo unas señales de ir en una dirección, ¿vale? No estamos trabajando un tiempo determinado a una intensidad determinada que nos ayude a rendir de la forma que queremos, sino que estamos, por así decir, pues dando dosis arbitrarias de entrenamiento al cuerpo y eso no va a producir el mejor de los resultados a nivel de seguir mejorando, ¿vale? Por eso se producen muchas veces estancamientos y la gente dice, ¿y por qué no estoy mejorando? Pues porque básicamente si tú quieres mejorar unas cualidades, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, la fuerza, pues tenemos que diseñar una serie de sesiones a la semana y que esas sesiones vayan progresando a lo largo de los meses, ¿vale? Que cada semana esas sesiones sean diferentes. No podemos levantar el mismo peso, no podemos tampoco realizar el mismo número de repeticiones porque si no nos vamos a quedar en la misma versión que tenemos ahora, ¿vale? Por eso la planificación. Entonces, ¿cómo planificamos? Bueno, pues es muy importante establecer una serie de objetivos, ¿vale? Objetivos anuales o incluso en varios años, si tenemos un club. Es decir, tengo un grupo de competidores, nos reunimos con ellos, cuáles son los objetivos de mis competidores, cuáles son mis objetivos como entrenador y una vez que tenemos en cuenta estos objetivos, bueno, pues vamos a planificarlos en función del tiempo que tenemos, ¿vale? En función de las instalaciones, en función de la experiencia que tienen estos atletas, en función de qué compañeros tenemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez tenemos esos objetivos y tenemos en cuenta las situaciones específicas de nuestro club, pues ya podemos tener en cuenta, vale, si queremos competir, en qué momentos de la temporada queremos llegar más fuertes, cuál es el calendario, entre comillas, aunque no tengamos un calendario, pero sí que pues podemos saber que hay ciertos promotores que van a hacer eventos en determinados momentos del año porque pues, lo han anunciado, etcétera, etcétera, y tenemos que planificarnos para llegar en esos momentos en un estado de forma mejor, ¿vale? Y entonces es cuando ya podemos diseñar esa estructura, ¿vale? Que vamos a ver que se compone de un macrociclo, ¿vale? El macrociclo sería el bloque ese que os he comentado que puede durar hasta 16 semanas, ¿vale? El mesociclo sería un mini bloque de unas 4 o 6 semanas, ¿vale? Ese gran bloque se divide en pequeños bloques que componen el bloque completo. Y luego, por último, tendríamos el microciclo, que sería la semana de entrenamiento, ¿vale? O sea, un bloque más grande, bloques más pequeños y luego estarían las semanas de entrenamiento y a su vez las semanas de entrenamiento se dividen en sesiones, ¿vale? Por último, para ver si ha funcionado todo, pues podríamos realizar una serie de test, ¿vale? Y una vez que hemos realizado esa serie de test, pues evaluamos qué es lo que ha sucedido, hemos mejorado, cómo hemos mejorado, hemos empeorado, pero al menos ya sabemos que partimos de un plan. Tenemos algo sobre el papel, hemos podido ver qué es lo que hemos hecho y ya en función de eso, pues vamos a volver a retomar y vamos a plantear el nuevo bloque de entrenamiento sabiendo qué ha ocurrido, ¿vale? Entonces, como regla número 1, comentaros que el día a día no debe basarse en el entrenamiento en sí, ¿vale? Lo más importante no es el día a día, sino que lo más importante es cómo vemos ese plan desde arriba a largo plazo, ¿vale? Eso es lo más importante. No hagas nunca un entrenamiento sin tener en cuenta qué es lo que va a producir el día de mañana, la semana o el mes o el año que viene, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar, si estoy entrenando ya así y tengo este plan, ¿cómo me voy a encontrar la semana que viene? ¿Cómo me voy a encontrar el mes que viene? ¿Cómo me voy a encontrar de aquí a 10 años si sigo este tipo de plan de entrenamiento, ¿vale? Sin embargo, si yo entreno 10 años realizando la misma semana de entrenamiento durante cada día, o sea, si realizo esta semana de entrenamiento durante todas las semanas del año, pues es muy probable que simplemente mantenga un rendimiento y me estanque y no consiga de aquí a 10 años ser una versión mejor que la que soy ahora mismo, ¿vale? Hay una frase que me gusta mucho y es que la experiencia para mí eh, no es la acumulación de años realizando una misma tarea, sino que es la acumulación de años realizando distintas tareas, ¿vale? No es lo mismo pasar 10 años realizando día a día lo mismo que pasar 10 años buscando distintas alternativas, mejorando el programa, viendo qué es lo que estamos haciendo mal, corrigiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces no es lo mismo 10 años realizando lo mismo, ¿vale? Que sería la misma experiencia repetida a lo largo de 10 años que realizar 10 años de experiencia
experiencia de verdad, ¿vale? Donde vamos a tratar de evolucionar año a año, ¿vale? Por lo tanto, cada entrenamiento al final es un eslabón de una cadena, ¿vale? Que conduce a un objetivo deseado. Bueno, una vez entendido esto, hay que considerar pues los siguientes puntos que hemos comentado. Los objetivos, tener en cuenta las instalaciones. Pues, lógicamente, si tenemos los objetivos de mejorar fuerza, pero no tenemos unas instalaciones con barras olímpicas, kettlebell, discos. Hay gente que me pregunta a veces, pero para mejorar la fuerza, ¿puedo hacer el entrenamiento solo con mi peso corporal? ¿Puedo realizar calistenia? Pues la verdad es que si quieres mejorar la fuerza, pues es mucho más interesante tener una variedad de materiales, porque solo con tu peso corporal no vas a poder estresar de la misma manera al sistema nervioso, sin entrar mucho en términos científicos, pero básicamente pues no vas a poder desarrollar la misma potencia, la misma fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, Tenemos que tener, como os he comentado, en cuenta cuándo se pueden dar las posibles competiciones y luego pues ya podemos planificar esa estructura. El macrociclo, como os he comentado anteriormente, son varios bloques de entrenamiento pequeños que duran en total 16 semanas, ¿vale? Y por lo general cada año tiene 3 macrociclos, es decir, podríamos llegar a competir en nuestro mejor estado de forma o alcanzar nuestra mejor versión durante 3 veces a lo largo del año, ¿vale? Aunque sé que suena un poco raro a nivel de, joder, pues a mí me gustaría estar todo el año igual, pues también tenéis que daros cuenta de que el cuerpo es como las estaciones del año. No siempre puedes estar en tu mejor versión, no siempre puedes estar luciendo el mismo físico, ¿vale? Sino que el cuerpo pues tiene los periodos de... tiene una serie de periodos o una especie de estaciones en las que pues tiene que prepararse, vas consiguiendo un estado de forma mejor y cuando llegas a ese mejor estado de forma no puede ser mantenido a lo largo del tiempo durante mucho tiempo, ¿vale? Porque si no lo que se produciría es un sobreentrenamiento, ¿vale? Acabarías lesionándote, acabarías quemándote, no puedes mantener esa intensidad todas las semanas. Entonces tienes que volver a realizar una pequeña bajada y respetar ese pequeño ciclo, esa recuperación a nivel hormonal, psicológico, a nivel de sistema nervioso, a nivel muscular, a nivel global en el cuerpo y podríamos volver a conseguir un estado de forma nuevo como el que teníamos antes o mejor, ¿vale? La idea es que cada vez esos picos a lo largo de los años pues nos ayuden a conseguir unos estados de forma mejores. Sin embargo, si siempre estamos realizando lo mismo, pues no vamos a buscar una mejor versión nunca, sino que simplemente pues nos vamos a mantener en un punto en el que no estamos rindiendo ni mucho menos en nuestro mejor rendimiento, ¿vale? Como os he comentado, pues bueno, existen una serie de mesociclos que duran entre 4 y 6 semanas, ¿vale? Esos bloques de entrenamiento ponen un enfoque siempre, por lo general, en 2 contenidos de entrenamiento, ¿vale? No podemos tampoco trabajar todos los contenidos de entrenamiento que tenemos que trabajar en un solo bloque, ¿vale? Científicamente se ha estudiado que una serie de contenidos dan pie a tener unas mejores adaptaciones en el siguiente bloque y en el siguiente bloque podemos trabajar otra serie de contenidos y así alcanzar, como os he dicho, esos picos de forma, esas mejorías de estado de forma. Sin embargo, si tratamos de mejorar muchas cualidades físicas a la vez, ¿vale? Imaginaros que vosotros tenéis un día, en un día de entrenamiento tenéis 1 hora o 1 hora y media y queréis mejorar la velocidad, queréis mejorar la fuerza, queréis mejorar la potencia, queréis mejorar la resistencia muscular y queréis también mejorar a nivel técnico y también realizar un sparring, pues a lo mejor podríamos dedicar, ¿cuánto? 5 minutos a cada una de esas tareas. Entonces, ¿en qué mejoraríamos en esas tareas? Pues muy poquito, porque le estamos dedicando muy poquito tiempo a cada una de ellas, ¿vale? Entonces, la planificación por bloques lo que trata es de dedicar el tiempo necesario a la mejora de determinadas cualidades para conseguir esas mejorías a nivel de estado de forma, ¿vale? Luego, como os he comentado, el microciclo sería la semana de entrenamiento, ¿vale? Y en función del bloque de entrenamiento de ese mes en el que nos encontremos, pues esas semanas de entrenamiento van a ser más o menos duras, ¿vale? Van a tener un número de sesiones más duras a la semana o un número de sesiones menos duras a la semana, ¿vale? Por ejemplo, habrá semanas en las que se debe entrenar fuerte 3 veces por semana, por poner un ejemplo. Habrá semanas en las que prácticamente casi todos los días se entrenará fuerte, como quien dice, y habrá semanas en las que un día de entrenamiento fuerte sea el objetivo de esa semana, ¿vale? Y eso son pues las sesiones. Las sesiones es el entrenamiento diario, en lo que mucha gente pone el enfoque, pero sin olvidarnos
que forma parte, como os he comentado, de un plan global, ¿vale? No podemos decir, bueno, pues mañana voy a hacer esto y sin pensar qué es lo que voy a hacer al día siguiente. Y al día siguiente, pues simplemente me apetece hacer esto. Entonces no estamos siguiendo un plan, ¿vale? Estamos, por así decir, caminando a ciegas, ¿vale? Y entonces no vamos a conseguir esos estados de forma tan buenos ni una mejora a lo largo del tiempo de forma progresiva, ¿vale? De forma un poquito simple, pues quería comentaros que existen diferentes modelos de planificación, ¿vale? Estaría el modelo tradicional, que son los modelos de cargas regulares, que como os he explicado, pues tratan de trabajar demasiadas cualidades juntas en la misma semana de entrenamiento o en los mismos días, ¿vale? El problema de eso, como podéis ver en esta imagen, es que no se consiguen unas mejorías grandes, sino que, bueno, pues a lo mejor esa persona tiene trabajadas esas cualidades físicas, pero no destaca en ninguna de ellas, ¿vale? No llegan a desarrollarse por completo. Sin embargo, existen otros modelos de planificación que lo que buscan es que esas cualidades trabajadas de forma planificada van a conseguir desarrollarse mucho más, ¿vale? A mí siempre me gusta poner un ejemplo con la comida respecto al entrenamiento para que entendáis muy bien este ejemplo. Y bueno, pues la gente que ha visto a lo mejor otros directos, otros vídeos, me habrá escuchado hablar de este ejemplo, pero es que me parece el más claro. De cara a trabajar las cualidades físicas, podríamos interpretar pues, que, por ejemplo, la ensalada puede ser la fuerza, la resistencia puede ser una pizza y, por poner un ejemplo, pues podemos decir que el helado podría ser otra cualidad, da igual, la agilidad o la resistencia anaeróbica, la que sea, ¿vale? Si nos tomamos esos alimentos en un orden determinado, ¿vale? Por ejemplo, primero la ensalada, luego la pizza y de postre el helado, pues nos va a saber todo muy bien, ¿vale? Se va a asimilar correctamente esa comida en nuestro estómago, la vamos a disfrutar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si cogemos y metemos todos esos alimentos en una batidora y los batimos y nos lo bebemos? Pues que lo más probable es que vomitemos, ¿verdad? Todo esto lo explico porque a nivel de cualidades físicas ocurre lo mismo. No es lo mismo entrenar de una manera planificada esas mismas cualidades físicas que tratar de juntarlas todas y metérnoslas directamente en una sesión o en una semana de entrenamiento, porque no se van a asimilar correctamente, ¿vale? El resultado no va a ser bueno. Entonces, a nivel de entrenamiento, comentaros que no es lo mismo 2x3 que 3x2, ¿vale? No es igual que las matemáticas, no es 2x3 igual que 3x2. Si entreno 5 días a la semana, da igual que los entrene seguidos o que haga 2 días, descanse uno, entrene 3 días y descanse otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso va a llevar una serie de resultados diferentes, ¿vale? Aquí podéis ver esta imagen, pues bueno, que todas estas cualidades físicas podrían ser interesantes, pero que cuando las juntamos todas, pues nos producen un mal resultado si no lo planificamos correctamente, ¿vale? Y bueno, básicamente, pues a nivel de bloques de entrenamiento, podríamos hablar de 4 bloques de forma general, ¿vale? Un bloque preparatorio que lo que hace es trabajar el cuerpo a nivel de estabilidad, de movilidad, preparar las articulaciones para entrenamientos más intensos. Es un bloque en el que también se prepara a nivel cardiovascular la resistencia aeróbica, ¿vale? Por ejemplo, ese tipo de carreras más duraderas o ejercicios que no son tan específicos, pero que mejoran la resistencia a nivel cardiovascular, ¿vale? No de forma específica en nuestro deporte, pero que sí que preparan al cuerpo para llevar a cabo luego entrenamientos más específicos, ¿vale? Podría ser ese bloque de transición que puede durar hasta 4 semanas. Imaginaros volviendo de unas vacaciones o en una especie de pretemporada, ¿vale? Luego tendríamos un bloque de fuerza, como os he comentado, pues unas 4 o 6 semanas, de nuevo, ¿vale? Que pondría en este caso el énfasis en 2 cualidades, la fuerza y la potencia aeróbica, ¿vale? Es decir, ese sistema aeróbico, esa resistencia aeróbica, eh, utilizarla de forma más específica en nuestro deporte, ¿vale? Con una intensidad más alta, pero una menor duración. Así a modo de resumen, ¿vale? Luego, una vez que terminamos este bloque, pues pasaríamos a un bloque de potencia, que tendría énfasis en trabajar la potencia, ¿vale? No tanto la fuerza, sino la potencia, y trabajaría también esa resistencia de una manera más específica, ¿vale? Esa resistencia a nivel del deporte que practicamos, ¿vale? Y luego, por último, pues tendríamos el último bloque en el que conseguiríamos nuestro pico de forma. Es en el que se trabaja la velocidad, la resistencia, la potencia, es decir, esa potencia que éramos antes capaces de producir. Imaginaros que nosotros con un golpeo somos capaces
de desarrollar cierta potencia, ¿vale? Pues ahora somos capaces de desarrollar esa misma potencia a lo largo de todo el asalto o a lo largo de todo el combate. Sería un poco la idea, ¿vale? Entonces, si respetamos esa serie de bloques, cuando llegamos luego a nuestro pico de forma, volveríamos a realizar un bloque de transición y tratar de mejorar poco a poco de nuevo todas esas cualidades, consiguiendo a lo largo de los años una mejoría, ¿vale? También comentaros que a nivel de técnica y de táctica, como podéis ver aquí en esta imagen, en las últimas celdas, también se debería realizar una planificación, ¿vale? Es decir, en los bloques que están más lejos del combate podríamos perfeccionar los gestos técnicos. Eso es interesante, ¿vale? Comentaros, por ejemplo, que creo que a veces se plantea mal el entrenamiento, porque se cree que porque alguien tenga una buena técnica, luego va a saber tomar buenas decisiones a lo largo del combate y va a ganar. Puede que veamos a gente que tiene muy buena técnica, ¿vale? Que tiene una técnica preciosa, pero que luego no sabe cuándo utilizar esas técnicas. Os pongo otro ejemplo, en el fútbol podemos ver que hay gente, hay jugadores muy habilidosos o incluso no jugadores, podemos ver que a lo mejor hay un practicante de fútbol que a nivel de habilidad, de realizar toques o de hacer determinadas habilidades puede ser muy bueno, pero sin embargo si se pone a jugar un partido como tal, no rinde bien los 90 minutos, ¿vale? Igual es capaz de, ya te digo, de jugar, de hacer él solo una serie de toques o habilidades a nivel de fútbol, como puede ser las que hacía Ronaldinho, pero si luego Ronaldinho no es capaz de tomar decisiones correctas a lo largo del combate, que eso, a lo largo del partido, que eso sería como el combate, ¿vale? Sería el aspecto táctico, pues entonces no tiene mucho sentido, ¿vale? Aunque tenga esas habilidades, no va a saber utilizarlas, ¿vale? ¿Es importante la técnica? Sí, pero es muy importante también saber utilizarla, sería la táctica, ¿vale? Entonces comentaros que en los bloques de pretemporada o en bloques de más lejanos respecto a la competición sí que se puede trabajar esa técnica más, pero que a medida que van avanzando los meses, pues se tienen que trabajar distintas técnicas más específicas, ¿vale? Por ejemplo, practicar técnicas contra diferentes tipos de estilos de peleadores y cuando ya tenemos la competición cerca, pues tenemos que plantear una técnica competitiva, ¿vale? Es decir, qué tipo de técnicas voy a utilizar yo en esa competición. Y lo mismo, ¿cuándo voy a utilizar yo esas técnicas en la competición? Por ejemplo, si yo quiero pegar un pateo al medio sobre el boxeo del oponente porque tengo un oponente que le gusta mucho golpear con los puños, pues tengo que practicar esas situaciones, ¿vale? Y eso también se debería de planificar. Bueno, entonces, comentaros ahora cómo voy a organizar yo una semana de entrenamiento, ¿vale? Una vez que sabemos, pues, cómo organizamos por bloques, como os he explicado, mes a mes o durante 6 semanas, cómo vamos a organizar luego las semanas de entrenamiento. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que no todas las semanas deben ser iguales, ¿vale? Y que hay semanas donde se van a entrenar un número de días con más intensidad y semanas en las que se va a entrenar una serie de días con una intensidad menor, ¿vale? Eh, por ejemplo, en esta figura que veis aquí, ¿vale? En esta gráfica, veis distintos tipos de semanas. La semana 1 tiene 2 picos, ¿vale? Se llama microciclo de 2 picos, 2 días donde se entrenan cargas más altas, que podrían ser, por ejemplo, trabajos de sparring. Sin embargo, no se empieza la semana de una manera tan dura, pues este día podría ser, por ejemplo, una sesión de PAOS. Este día en medio podría ser un trabajo de técnica, simplemente para recuperarse después del sparring. Este otro día podría ser también un trabajo de pausa de manoplas, pero a una intensidad un poquito menor que el lunes, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes de nuevo un sparring y el sábado podríamos trabajar de nuevo pues, un trabajo de técnica, por poner un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos un modelo de 3 picos, ¿vale? El modelo de 3 picos a la semana, donde se van a realizar 3 sesiones más duras. O, por ejemplo, tenemos un modelo de 1 pico, donde hay una sesión muy, muy dura, pero el resto de sesiones de la semana pues van siendo cada vez menos duras. Y ahora te preguntarás, ¿qué modelo debes coger tú? Bueno, pues la respuesta es que todos. Puede interesarte, por ejemplo, el modelo de 1 pico para la primera semana de un bloque de entrenamiento en la pretemporada, por poner un ejemplo, donde todavía no tienes un estado de forma muy alto y con simplemente meter un día más intenso a la semana y el resto de días no significa que no vas a entrenar, pero no vas a entrenar con la misma intensidad, vas a mejorar, ¿vale? ¿Por qué te puede interesar ese modelo? Pues porque no tienes que gastar cartuchos que tienes en la recámara. Así de claro, si algo te está haciendo mejorar ya,
no pases a utilizar métodos que te van a hacer mejorar en el futuro, ¿vale? Primero gasta los primeros cartuchos y luego cuando ya estemos en un estado de forma mejor, vamos a gastar otros cartuchos, ¿vale? No los gastes todos del tirón, porque entonces conseguirás un estado de forma bueno, a lo mejor un poquito más rápido, pero luego no vas a poder seguir mejorándolo porque has utilizado ya todos los recursos que tenías, ¿vale? Bueno, comentaros que existen eso, diferentes modelos a lo largo del, del microciclo, que existen diferentes tipos de microciclos, diferentes tipos de semanas, ¿vale? Y que podemos, pues eso, realizar semanas de un pico, de 2 picos, de 3 picos. Y bueno, ¿y cómo vamos a llevar todo eso a la práctica, en el día a día, en la sesión de entrenamiento, ¿vale? Bueno, pues cada día de entrenamiento tenéis que tener muy claro cuál es el objetivo principal y los objetivos secundarios de esa sesión, ¿vale? Pero esos objetivos, a su vez, provienen de los objetivos que tenemos en ese bloque de entrenamiento, ¿vale? Por poneros el ejemplo, en ese mes de entrenamiento hemos dicho, imaginaros en un bloque de fuerza que quiero mejorar la fuerza y quiero mejorar la potencia aeróbica, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a mejorar esos dos contenidos? Digo, vale, pues en el microciclo, es decir, en la semana de entrenamiento tienen que aparecer al menos 2 sesiones de fuerza y al menos 3 sesiones donde mejore esa resistencia, esa potencia aeróbica que le hemos llamado, ¿vale? De forma científica. Pues imaginaros, vamos a diseñar 3 sesiones al menos que desarrollen ese contenido, ¿vale? Entonces, en función de eso ya sabemos qué días a la semana tenemos que dedicar para el entrenamiento de fuerza. Ya sabemos que 2 sesiones tienen que ser encaminadas al trabajo de fuerza, van a ser los objetivos, y 3 sesiones encaminadas a desarrollar el otro contenido, la potencia aeróbica, ¿vale? Entonces, en función de esto, pues ya podemos planificar la semana. Si tuviese que planificar la semana de entrenamiento, a la hora de diseñar las sesiones, tendría en cuenta 2 cosas. Primero, cómo de dura debe ser la carga de ese día en cuanto a volumen, es decir, al tiempo total que vamos a entrenar, y en cuanto a intensidad, ¿vale? Es decir, qué esfuerzo se va a llevar a cabo durante ese tiempo, porque no es lo mismo entrenar 1 hora a un ritmo de pulsaciones bajo que 1 hora a un ritmo de pulsaciones más alto, para poner ese ejemplo, ¿vale? Y punto número 2, ¿qué cualidades fisiológicas se pueden trabajar en esa sesión sin que se afecte una a la otra para conseguir que esa planificación esté enfocada hacia la mejora, ¿vale? Porque si trabajo distintas cualidades físicas que tienen interferencias entre sí, no voy a conseguir esa mejoría, ¿vale? Entonces, respecto al punto 1 de cómo debe ser la carga de ese día, volumen e intensidad, ¿vale? De forma general podemos decir que existen sesiones de carga muy alta o carga extrema, ¿vale? Que podríamos decir que trabajamos en la zona 5 de la frecuencia cardíaca, ¿vale? En zonas de frecuencia cardíaca muy altas, ¿vale? Que luego, por otro lado, tendríamos sesiones de carga alta, que a nivel cardiovascular, pues sería, por ejemplo, una zona 4, ¿vale? Luego unas sesiones de carga media alta o carga importante, que sería trabajar en la zona 3, ¿vale? Y luego, pues por debajo de estas zonas estarían las sesiones de carga media-baja, carga baja, ¿vale? Ya sabríamos, por así decir, clasificar el tipo de sesiones respecto al esfuerzo cardiovascular, ¿vale? Respecto al entrenamiento de fuerza, cualquier entrenamiento de fuerza que trabaje porcentajes altos, como el 80% o superiores, o que trate de desarrollar la potencia, la velocidad, etcétera, etcétera, en una misma sesión, va a producir una fatiga a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Y se va a considerar, por lo tanto, una carga alta, ¿vale? En función del porcentaje exacto que estemos trabajando en ese día, pues como os digo, no es lo mismo trabajar al 80% que al 90%, pero puede ser pues una carga más tirando a media alta o alta, ¿vale? Pero no va a ser una sesión de carga baja, es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Que ese día no va a ser un día de carga baja cuando existe un entrenamiento de fuerza de por medio también, ¿vale? ¿Y para qué te sirve pues todo esto a ti? Bueno, pues básicamente te sirve para saber qué tipo de cargas estás planificando cada día de la semana de entrenamiento, porque lo que no es interesante es que digas, bueno, pues voy a intentar entrenar durísimo todos los días y que llegue el miércoles y te encuentres con que los deportistas están completamente fatigados y jueves, viernes y sábado entrenen muy mal,
¿vale? Por haber intentado entrenar demasiado duro un lunes y un martes, ¿vale? Y arrastran toda la semana esa fatiga. Entonces, en función de las cargas que tú plantees, tienes que tener en cuenta qué va a ocurrir al día siguiente, ¿vale? Entonces, para explicarlo de forma más clara, sesiones de carga muy alta a nivel cardiovascular o a nivel de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Van a requerir de hasta 72 horas de recuperación. Es decir, que si yo hago una sesión de sparring muy duro, prácticamente imitando el ritmo de la competición, y pretendo hacer un sparring a la misma intensidad al día siguiente, voy a fracasar en la planificación. No va a ser posible realizar la misma intensidad que lleva a cabo el día anterior, ¿vale? Entonces, si no respeto esos tiempos de descanso, ya que he agotado las reservas de energía que tenía el organismo, ¿vale? Y he agotado también al cuerpo a nivel del sistema nervioso, pues no voy a poder rendir correctamente en unas 72 horas, no voy a poder realizar ese mismo tipo de entrenamiento con la misma intensidad, básicamente. Entonces no tiene sentido que lo planifique al día siguiente, ¿vale? Sin embargo, si llevo a cabo cargas altas, bueno, pues se puede recuperar el organismo en unas 48 horas, ¿vale? Podría tenerlo en cuenta. Bueno, el sparring de hoy no ha sido tan alto, ha sido una carga alta, pero no ha sido extrema. Entonces, a lo mejor en 48 horas puedo volver a realizar ese mismo tipo de tarea, ¿vale? Respecto a cargas importantes, que son por lo general eh, las cargas que más se suelen planificar a lo largo de todas las semanas, ya que la recuperación suele ser unas 24 horas, por ejemplo, trabajar en la zona 3 de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Pues sí que podría plantear ese tipo de sesiones un día y al día siguiente de nuevo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con planificar simplemente cargas importantes a lo largo de la semana? Pues que no conseguimos picos, como hemos explicado antes, ¿vale? Si siempre estoy entrenando más o menos duro, pero ni tan duro ni tan suave, el problema es que vamos a rendir de una manera un poco lineal, ¿vale? No podemos simplemente planificar cargas importantes, sino que a veces es más interesante trabajar un día más duro por encima de eso sin quedarte un poco reservón y al día siguiente también decir, bueno, pues ya que he entrenado ayer a este nivel, pues hoy voy a bajar un poquito el pistón y nos permite conseguir días de cargas más altas, que es uno de los mayores errores que veo yo en la planificación a nivel del entrenamiento de los deportes de contacto, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues tendríamos cargas más bajas que tardarían incluso 12 horas simplemente en recuperarse o incluso cargas que facilitan la recuperación, ¿vale? Comentaros que existen una serie de contenidos, ¿vale? Que serían incompatibles entre sí. Y esto es importante que lo comprendéis, que lo comprendáis. Por ejemplo, hacer un entrenamiento de gran volumen, de entrenamiento de resistencia aeróbica, no es compatible con realizar un trabajo de velocidad justo después. Es decir, si salgo a correr 2 horas y luego me pongo a intentar hacer sprints al final de la sesión, pues no voy a mejorar la velocidad, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad es un trabajo que requiere que el sistema nervioso esté fresco, que no haya una fatiga muscular previa, ¿vale? Y entonces voy a poder desarrollar la velocidad. Entonces, si tenéis un deportista que es lento, no tratéis de mejorar su velocidad al final de la sesión, sino cuando esté fresco. Hacer unos trabajos muy cortos, ¿vale? La velocidad, como bien indica su nombre, es un trabajo rápido que no se puede mantener a lo largo del tiempo. En cuanto empieza a perderse esa velocidad, ya no estoy trabajando la velocidad, estoy empezando a trabajar resistencia, ¿vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, si quiero trabajar en la sesión 1 un trabajo anaeróbico, pues no tiene tampoco sentido trabajar en la sesión siguiente una carrera de 2 horas, ¿vale? O una carrera o un entrenamiento de mucha intensidad, de mucho volumen, ¿vale? Es decir, un entrenamiento con muchos saltos. No tendría sentido que lo programe, porque se va a interferir con el entrenamiento que he hecho en la primera parte de la sesión o en la primera parte, si estoy haciendo 2 entrenamientos al día, se va a producir una interferencia respecto a ese primer entrenamiento, ¿vale? Entonces aquí, pues bueno, simplemente que veáis este cuadro, ¿vale? Y que sepáis qué tipo de contenidos no se deben trabajar el mismo día, ¿vale? Vale, y ahora, ¿qué haces tú con toda esta información? ¿Vale? Bueno, pues esta información te sirve ya para tener un conocimiento y saber que no tienes que entrenar todos los días con la misma carga de entrenamiento, que no puedes entrenar todos los días a la máxima intensidad porque no vas a poder rendir, ¿vale? Pero por desgracia, pues bueno, este documento no te va a poder resumir todo lo que la fisiología del ejercicio te puede enseñar a lo largo de toda una vida, ¿vale? Pero sí que por lo menos ahora sabes que no se debe entrenar de la misma manera todos los días, que no se debe entrenar
con la misma estructura semanal durante todas las semanas y que cada entrenamiento tiene en realidad una serie de objetivos principales y objetivos secundarios y que forman parte de una cadena. Es decir, el entrenamiento clave de la primera semana tiene que ir encadenado con otro entrenamiento clave que vuelva a repetir ese tipo de trabajo que hemos realizado la semana anterior, pero de forma un poquito progresiva. A nivel de fuerza, por ejemplo, si estaba levantando aquí 2 kilos, pues a intentar levantar 3 kilos la semana siguiente. Pero a nivel de resistencia, igual. Si sabemos que nuestro punto de partida es este, ¿vale? Pues no tratemos de sobrepasarlo si no tenemos un mejor nivel de resistencia. La siguiente semana trataremos de mejorar de nuevo ese contenido, ¿vale? ¿Cómo propondría yo mejorar la planificación actual en los deportes de contacto? Pues bien, tendremos que ver qué figura ocupa qué rol, es decir, qué debe hacer el entrenador, qué debe hacer el preparador, ¿vale? Y en función de eso, pues ya planificar. El entrenador, como os he explicado antes, es el encargado de diseñar habilidades a desarrollar en una sesión, ¿vale? Es decir, el entrenador es el que conoce a los deportistas, el entrenador sabe qué fallos técnicos tiene cada persona, ¿vale? Pero el entrenador no es el que tiene el conocimiento sobre qué tipo de contenidos se tiene que trabajar en cada parte de la sesión, qué número de asaltos se tienen que realizar o a qué intensidad se tienen que realizar esos asaltos, ¿vale? Entonces, es importante que distingamos las funciones del entrenador de las del preparador físico. El preparador es el encargado de diseñar qué carga se debería entrenar a lo largo de cada sesión. Es decir, ponerse en contacto con el entrenador y decir, pues mira, yo plantearía, ya que tienes una competición en un mes, que la primera semana se haga un día sparring, que se hagan tantos días de técnica, que se hagan tantos asaltos cada día, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa sería la función del preparador. Y si ambos no cooperan, pues se produce el fracaso del atleta. Y ya pues se podrán poner a discutir el preparador y el entrenador y dirán, no, es que ha sido culpa tuya, ha sido culpa tuya porque no haces caso a las cargas que planifico, o el entrenador dirá, no, es que a mí me da igual lo que estés trabajando por la mañana porque yo quiero que mis chicos hagan sparring 3 días a la semana y da igual quién tenga la culpa. Al final el problema es que el deportista es el que se ve perjudicado y ni uno ha obtenido el resultado que quería, el entrenador no ha conseguido que su deportista gane, el preparador no ha conseguido que se observe esa mejoría a nivel físico y el deportista no ha tenido buenas sensaciones en su competición, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría destacar que existen preparadores que no están haciendo bien su trabajo o que tienen una mentalidad muy cerrada, que cree que el rendimiento depende pues, de los números obtenidos a nivel de test de fuerza o test cardiovasculares, planifica su programa sin tener en cuenta qué es lo que se va a realizar en las sesiones técnicas del deporte, ¿vale? Y cree pues, bueno, que sus métodos son los más importantes a la hora de conseguir un buen resultado a nivel de estado de forma o de la competición. ¿Vale? Es muy importante que comprendáis que el entrenamiento del propio deporte también es un entrenamiento cardiovascular, ¿vale? Es decir, no me vale con decir, por la mañana salgo a correr y por la tarde hago cualquier cosa, porque sigue siendo trabajar contenidos cardiovasculares de una manera o de otra. No significa que correr trabaja el cardio y practicar tu deporte no lo trabaja, ¿vale? Estás yendo por la mañana, por ejemplo, a correr a una serie de pulsaciones durante un tiempo determinado y por la tarde estás haciendo otro trabajo también con un determinado volumen e intensidad que van a tener interferencias entre sí. Entonces el preparador no puede simplemente decir tú tienes que hacer esto por la mañana y me da igual que por la tarde hagas un sparring, porque si le mandamos a hacer unas series, por ejemplo en carrera, unas series donde va a acabar completamente fatigado y luego intenta hacer por la tarde un sparring, va a rendir muy mal el sparring. El resultado va a ser acumular una fatiga excesiva que le va a provocar al día siguiente prácticamente no poder ni entrenar, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, también tendríamos aquellos entrenadores que no están haciendo bien su trabajo. Es decir, en vez de enfocarse en decir, tengo a mi deportista que sé que tiene que mejorar esto a nivel técnico, no pega bien las patadas o no toma las decisiones adecuadas a lo largo del combate, ¿vale? Que esa es su labor, pues se centra en decir, bueno, pues yo voy a hacer la planificación del entrenamiento y voy a programar pues cualquier número de asaltos cada día, me da igual, porque al final lo más importante es simplemente practicar el deporte, da igual el resto de cualidades físicas se trabajarán simplemente entrenando el deporte y ya está, ¿vale? No podemos estar ni en un extremo ni en el otro, ¿vale? El entrenador con mente cerrada en definitiva cree que
Otros métodos de entrenamiento, como entrenar la fuerza o entrenar determinadas vías energéticas a partir de determinados trabajos específicos cardiovasculares, no son tan importantes. Considera que la práctica deportiva ya trabaja todas esas cosas y no es cierto, ¿vale? No podemos estar ni en un punto ni en otro, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, aquí a modo de resumen os he dejado cuáles son las tareas que debería hacer un entrenador. Pues como os he dicho, mejorar la técnica y la táctica del deportista y mejorar a ese deportista mediante tareas. Es decir, si yo sé que mi deportista no está bloqueando bien el pateo del oponente y yo quiero que sea capaz de bloquear y de luego responder con otro pateo, pues yo puedo diseñar determinados ejercicios para que ese deportista mejore esa tarea. Pueden ser ejercicios a modo de juego, pueden ser ejercicios con dos compañeros, uno a cada lado, uno patea por un lado y se le responde a ese, el otro patea por el otro lado y tengo que estar pendiente de a ver quién me patea. Esa es la tarea del entrenador, tener también esa creatividad y diseñar esas tareas para mejorar la técnica y la táctica de los deportistas, ¿vale? Como tareas también tiene, pues, diseñar los objetivos a nivel técnico cuando se realiza un sparring, ¿vale? Es decir, tienes que practicar esto porque en el próximo combate tu oponente va a realizar este tipo de acciones, ¿vale? Y también tiene como tarea estudiar vídeos sobre qué ha ocurrido, por ejemplo, en los sparring, estudiar los vídeos de qué ocurre en las competiciones y así saber qué cosas están fallando en el deportista, qué cosas le gustaría volver a trabajar y así trabajarlo sesión a sesión, semana a semana y mes a mes, ¿vale? Por otro lado, el preparador, pues bueno, lo que debe hacer es conocer cuál es el punto de partida a nivel físico del atleta, diseñar ejercicios que mejoren esas carencias físicas que tiene y bueno, pues estudiar cómo va evolucionando el atleta, viendo vídeos de cómo está funcionando todo ese trabajo a nivel deportivo y por supuesto, pues bueno, la tarea más importante para mí sería diseñar las cargas totales que va a realizar ese deportista en el día a día, ¿vale? Es decir, debería contactar con el entrenador y decir, bueno, pues vamos a hacer estos días sparring, estos días se van a hacer sesiones de carga más baja, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué problema ocurre? Que en estos deportes, por desgracia, existen entrenadores muy buenos a nivel del conocimiento técnico, de cómo tiene que mejorar ese deportista la técnica o la táctica, ¿vale? Cómo tiene que rendir a nivel de tomar decisiones a lo largo del combate, pero a lo mejor ese entrenador no tiene conocimientos a nivel de planificar las cargas. Entonces, su deportista puede ser muy técnico, pero si no llega en un estado de forma buena al combate, el resultado va a ser fracasar, ¿vale? Por otro lado, tenemos preparadores físicos muy buenos a nivel de que saben qué tipo de cargas se tienen que planificar cuando se tiene que mejorar un estado de forma. Sin embargo, estos preparadores no conocen cómo es el trabajo del día a día de un entrenador. Estos preparadores no conocen cómo es el trabajo del día a día de un competidor a nivel de cómo es a nivel de sensaciones, cómo es hacer un sparring. No conocen tampoco la fatiga que se arrastra a lo largo de la preparación de una competición. Lo pueden intuir por lo que han estudiado. Pueden haber tenido experiencias con otro tipo de deportistas, pero si no han vivido lo que es el día a día del entrenamiento de un deporte de combate, pueden saber mucho a nivel teórico, pero no van a poder, por así decir, conjugar todo ese entrenamiento de forma que lo vean todo como un conjunto, no como la preparación física y luego me da igual lo que haga ese deportista, sino que tiene que tener en cuenta que lo que haga ese deportista a nivel físico va a tener una serie de interferencias con lo que va a hacer ese deportista luego en su propio deporte y que el conjunto global es la carga total que el deportista percibe a nivel de carga fisiológica. Entonces, eso debe ser tenido en cuenta, ¿vale? ¿Cuál creo que es una de las ventajas que tengo yo como entrenador o preparador físico? O incluso podría decir que podría llevar un poco ambos roles. Pues que conozco cuáles son las sensaciones que tienes en el día a día cuando entrenas un deporte de contacto, porque lo vivo en mi día a día, pero también he estudiado cómo tiene que ser la planificación de las cargas, ¿vale? Entonces, puedo ayudar a muchos entrenadores
a que ellos diseñen ese día a día en función de una planificación que tengan, ¿vale? Por parte de alguien que haya experimentado esas dos cosas. Entonces, por eso se me ocurrió diseñar este nuevo servicio en 5by Science, en el que yo le entrego a los entrenadores qué es lo que tienen que hacer cada día a día en su club y semana a semana para que sus deportistas no se estanquen y sigan mejorando, ¿vale? Entonces se produciría una cooperación entre entrenador y preparador físico, ¿vale? La buena cooperación entre el entrenador y el preparador, pues bueno, simplemente que se dirigen hacia el mismo objetivo y que la mejora del rendimiento del atleta es la prioridad, ¿vale? Planifican un programa conjunto, ¿vale? Perdona aquí la errata. Hay días de mayor carga deportiva, por ejemplo, días en los que se hacen sparring y el trabajo físico debe ser de menor carga, ¿vale? Sin embargo, pues cuando el trabajo físico de la sesión o si lo dividimos en diferentes sesiones es más duro, pues el trabajo técnico se tiene que realizar con menos intensidad, ¿vale? No se puede realizar todos los días un sparring, ¿vale? Y por último, tener en cuenta lo que os he dicho, los roles de cada una de las figuras del deporte. El entrenador no es el promotor, el entrenador no es el preparador. El entrenador se tiene que encargar de mejorar a nivel técnico y táctico a sus deportistas, diseñar ejercicios para mejorar esa técnica y esa táctica y observar qué ocurre en los sparring, tener objetivos de cara a los sparring y así, pues bueno, hacer que el deportista mejore, ¿vale? Y el preparador es el que se encarga de diseñar cuál es la carga diaria que debe percibir el atleta, qué intensidad se debe entrenar cada día, cuántos días de carga alta y de carga baja debe haber a lo largo de las sesiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo ayudarte yo? Pues bueno, por mi parte, como os he comentado, he creado un nuevo servicio que consiste en la preparación de clubes. Yo con este servicio, pues lo que hago es diseñar qué es lo que toca hacer cada día de la semana, oriento a los entrenadores en el entrenamiento de sus atletas y de esa manera, pues el entrenador se puede encargar simplemente de los roles que tiene que hacer él a nivel de mejorar a sus deportistas a nivel técnico-táctico, qué actividades, qué tareas puedo introducir con los objetivos que me ha dado este preparador físico, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente, como os he comentado, tengo este link abajo en la descripción o me podéis contactar o podéis ir directamente a mi página web. Lo mejor es que me contactéis y si pertenecéis a un club y creéis que vuestro entrenador pues, puede estar interesado, pues también se lo comentáis, la posible perspectiva nueva que habéis visto en el vídeo de hoy. ¿Vale? Sin más, chicos, daros las gracias. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo en diferido sobre cómo se realiza la organización de la preparación física de clubes y daros las gracias por todo el apoyo en mis proyectos. Pasar un buen día. Muchas gracias.